a charlar, a conversar y a poder a hablar un poquito sobre esta tecnología de los baños secos. Personalmente tuve la oportunidad de encontrarme con Miriam en un evento. Les cuento, ¿no? Después las chicas van a desarrollar seguramente, en un evento donde se fueron, digamos, con un baño seco portátil, y la verdad es que me pareció fantástica la posibilidad. Muchas veces tenemos esta idea de pensar los baños secos solamente desde lo domiciliario, no concebimos estas posibilidades de los eventos. Entonces me pareció que también era muy importante dar a conocer, dar a divulgar esta posibilidad, con todos los beneficios que trae el tema de poder utilizar baños secos, que ya seguramente Clara y Miriam van a estar desarrollando en más profundidad. Así que bueno, bienvenidas Miriam, bienvenida Clara, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea es empezar hablando un poco. Miriam va a empezar contando un poco cuál es la problemática y qué es lo que nos impulsa a tomar estos caminos por ahí un poco nuevos y viejos también, que se han ido desarrollando y han ido mejorando su tecnología, ¿no? Bueno, por ahí todos se lo imaginan, pero la idea es hacer un poco de contexto como para ver qué es lo que nos mueve. Yo me silencio un ratito, así Miriam puede hablar y después, bueno, seguimos. Porque acá hay un poco de ruido. Sí, sí, no hay problema. La idea también es que sea una conversación, en la medida de lo posible, siempre que Internet y los ruidos nos permitan, pero bueno, que también las personas que se vayan sumando, por eso lo quisimos hacer por Zoom, además de que se está transmitiendo por Facebook, y también lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, porque había muchas personas que preguntaban que a lo mejor por el horario no lo van a poder ver en vivo, pero nos parece que justamente también es enriquecedor poder generar estos espacios de encuentro, de intercambio, entonces que las personas también se sientan libres de poder preguntar, y que sea un diálogo también que nos enriquezca a todos. Y esto, ¿no?, que vos decías, tecnologías viejas y nuevas, que me parece que también está buenísimo, que a lo mejor son tecnologías que muchas veces conocemos, pero que también hay muchísima innovación en ese sentido, y que también es súper necesario poder poder trabajar, abordar y superar muchos tabúes, muchos temores que aparecen también con el tema de los baños secos, que los olores, que no, de qué es la higiene, que demás, pero bueno, ya seguramente van a estar hablando de eso. Ustedes disculpen, yo hablo un montón, como verán, así que les voy a dejar que hablen directamente. Miriam, si querés comenzar, vamos para adelante. Dale, bueno, lo mismo, yo quizás esté hablando y silencio porque están pasando colectivos, motos, entonces bueno, en algún momento dejo de hablar y preferible silenciar. Y nosotras con Clara decidimos hacer una presentación, pero que lo mismo, no es simplemente para guiar y para que puedan ir observando ciertos detalles, pero de todas formas se puede interactuar. O sea, simplemente es la pantalla que voy a compartir y cualquier cosa me avisan y cortamos. Y bueno, vamos a ir siguiendo esa presentación, pero como una forma de organizarnos nosotras. Y bueno, pero está abierto a las consultas. Entonces voy a ver si, compartir pantalla. Me dice que está deshabilitada la función de compartir. Bueno, mientras tanto los voy saludando a todos los que van entrando, muchas gracias. Si quieren está bueno, no sé, igual calculo que debe haber ahí algún registro, pero en el chat presentarse, poner a qué se dedican, como para que, bueno, más allá de este Zoom podamos también después ir armando la red. Buenísimo, sí, tal cual. Ahí, bueno, Laura menciona que hay un ruido. Les aclaro que tanto Miriam como Clara viven en Sierras Chicas, entonces están, con lo mejor no tienen internet, bueno, están las dos en un espacio público, están las dos en espacios que a lo mejor van a escuchar algún ruidito de fondo. De todas maneras, al resto de las personas que están participando sí les pedimos que silencien sus micrófonos, justamente para que no se cuele más sonido ambiente. Ahí Semilla Amarilla dice que no está pudiendo escuchar.
No sé bien qué problema podés estar teniendo. Nosotros escuchamos normalmente, fíjate si es algún problema con el Puede ser auricular. que tengas que poner hay una abajo a la izquierda, hay un audio y dice Wi-Fi o datos móviles, creo que ahí tenés como que activar esa opción. Hay como unos auriculares. Tal cual, si estás desde el celu puede ser esa posibilidad por la que no está escuchando. Bueno, esperemos que logres y bueno, vamos, ¿Me están comenzamos. escuchando? Sí, sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, se supone que está compartiendo la pantalla, no sé si lo ven. Sí, se ve perfecto, Miriam. Ah, perfecto. Bueno, entonces acá está nuestra presentación. Estos son los temas que a grandes rasgos queremos contarles, que es la problemática actual, sobre la cual nosotras basamos querer compartir el tema del baño seco, de cómo hacerlos, de cómo son, y bueno, ampliar y expandir esta red, justamente porque sabemos lo que está sucediendo. Luego vamos a presentar cuál es la tecnología, algunas de las tecnologías más importantes o más conocidas. Siempre hay varias posibilidades. Cuáles son los beneficios ambientales, la utilización en casas, terrenos, camping, eso se amplía al infinito, y el alquiler y la venta, que es lo que nosotras estamos haciendo también. Bueno, la primera presentación, la primera figurita que me gustaba mandarles o enviarles, mostrarles, es esta que tiene que ver con con el inicio de el hacer caca en el agua, digamos. Y tiene que ver con la parte de Roma, aunque viene también de otras épocas anteriores, pero como que en Roma, con el agua y con el hecho de guiar el agua a través de redes, incluso ahí arrancó la primera cloaca. Es como que empezamos, desde la sociedad occidental, empieza a desechar o hacer sus desechos en el agua, ¿no? Entonces, en principio, no había tantos problemas porque había menos gente. Pero luego, claro, cuando nos fuimos ampliando en cantidad de personas y ciudades, todo empezó a empeorar porque en estos casos el agua lo transporta normalmente hacia un río, hacia un lago, hacia un lugar de recepción de la caca, digamos. Entonces, cuanta más gente, menos capacidad del lago, del río de purificar, o de los humedales, de purificar estos nuestros desechos. Entonces, de aquella época a la problemática actual hay cientos de años, sin embargo, la problemática es la misma, y es que, por ejemplo, en este gráfico lo que vemos, en amarillo, acá, esta barra, la primera barra, es que el 92% de las personas en los países de ingresos bajos tienen aguas residuales no tratadas. ¿Sí? En los países de ingresos medios, el 72%, países de ingresos medios altos, el 62%, y en países de ingresos altos, el 30% de la población tiene aguas residuales no tratadas. ¿Qué significa eso? Que se tiran directamente a los ríos o a los cuerpos de agua, lo cual genera después los problemas que vamos viendo en todo el mundo. No es que en el primer mundo no pase, sino que van como adelantándose a la problemática y van saneando eso que se va generando. Este cuadro me parece importante porque no tenemos mucha idea de qué es lo que sucede, y saber que el 92% de la gente en países de ingresos bajos no tiene saneamiento de aguas es muchísimo. Este saneamiento de aguas implica que la gente hace caca en el inodoro con agua, pero luego eso va directo sin tratar. Esto genera en los cuerpos de agua efectos a largo plazo y a corto plazo. Uno es la eutrofización. Ahí voy poniendo para que vayamos viendo, pero el primero, o más importante, más visible, es la eutrofización de los lagos y de los ríos, que significa que que hay un exceso de algas, porque hay mucha cantidad de nutrientes que vienen de la mano de las heces y el pis, que son muy ricos en nutrientes, sobre todo en nitrógeno y en fósforo. Es lo que estamos viendo, perdón, actualmente en el lago San Roque, ¿no? Que hay muchas denuncias, aquellas personas que pueden haber visitado, ahora está circulando mucho por las redes
justamente la problemática de la eutrofización en el lago San Roque, sobre todo con la sequía que estamos atravesando, es más fuerte todavía, ¿no? Seguramente muchas personas han visto el lago que parece digno de Los Simpson, así totalmente verde, radioactivo. Es por esto, justamente. Sí, tal cual. Justamente ayer veía gente en el río de acá de Río Ceballos, que estaba en el agua, porque bueno, está haciendo unos calores impresionantes, y pensé en esto que estás diciendo, que es que los contaminantes se concentran. Cuanta menos agua hay, más concentración de contaminantes, de sales, y normalmente pasa mucho, tanto en Sierras Chicas como en todo el país y en todo el mundo, que se usan los pozos ciegos o otros tipos de tratamientos que pensamos que son tratamientos, pero que desechan el agua a los cuerpos cercanos y contaminan, ¿no? Generando esta eutrofización y generando que cuando hay sequía, justamente lo que hace es que hay menos agua y entonces el contaminante se concentra. Así que también un llamado a tener conciencia de que estos lugares, uno está en el agua, tiene contacto con los ojos, con la boca, y entonces, bueno, es importante eso de que se van concentrando. Entonces, ¿qué pasa a largo plazo? Hay transmisión de enfermedades, contaminación del agua superficial y subterránea, no todo lo vemos. La eutrofización es algo que, digamos, que nos llama la atención porque lo vemos. Sin embargo, en el agua, aunque parezca cristalina, también existen contaminantes. Y en las aguas subterráneas, lo mismo, que muchas veces obtenemos el agua para tomar de esas aguas. Luego, ampliando este proceso, viene la pérdida de la biodiversidad, y en cuanto a esto de la pérdida de biodiversidad, lleno de basura, se llena de basura todas las veras de los ríos, como en esta foto que se ve arriba a la derecha, también hay pérdidas irreversibles, ¿sí? Entonces, bueno, esos son uno de los problemas importantes. A ver, un segundo. Clara, ¿querés agregar algo? Así veo acá. Ay, a ver, ¿se me escucha? ¿Bien? Bueno. Bueno, esto es lo que sucede, lo que veníamos comentando en base a la contaminación, digamos que básicamente también sucede por digamos, el uso de productos de limpieza que no propician que las bacterias puedan digerir toda esa materia. Entonces, el agua que se va infiltrando no solamente es un agua con patógenos, sino que es un agua que tiene bacterias muertas, que tiene un montón de vida que no se ha podido descomponer adecuadamente, porque el uso de lavandina, de SIF, bueno, todos los productos que conocemos de limpieza que ingresan en los sistemas de saneamiento convencionales, modifican el pH de las cámaras, y las bacterias, para descomponer la materia, necesitan un pH neutro, entre 6,5 y 7. Entonces, por lo general, sucede que ese pH no está adecuado, y además los productos no colaboran con la actividad bacteriana que hay en las cámaras. Entonces, el agua que filtra es una agua turbia, y lejos de ser aprovechada por las plantas, se infiltra de manera, digamos, no procesada, y en muchos casos también terminan impermeabilizándose los pozos ciegos, y eso genera ya una saturación del sistema y un problema de olores en la superficie, ¿no? Eso ya es cuando un sistema está hace muchos años funcionando de esa manera, y es lo que sucede no tan a largo plazo, en muchos casos por ahí en 2 años ya tienen problemas, depende de la cantidad de personas que vivan en una casa y depende del uso que se le dé y demás. Entonces nosotras por lo general, si bien el baño seco es una opción y es de lo que vamos a hablar en este tema, en este webinar, también, digamos, les contamos que, dado que la mayor cantidad de personas utiliza sanitarios hidráulicos para en sus casas, lo que se hace es aprovechar esa agua y reformular el sistema, poder entender que todos los sistemas de saneamiento son una continuación de un proceso digestivo que comenzó en la masticación y que culmina con la degradación de las moléculas, macromoléculas,
para que las plantas, las raíces de las plantas la puedan aprovechar, así como lo va haciendo nuestro intestino con algunos de los nutrientes que pasan por todo el sistema, ¿no? Entonces, entendiendo eso, bueno, seguimos. Dale. Ay, perdón. Y el Sí, tema lo del que pasa es que se me saneamiento sentó es, gente al lado y... el tema del saneamiento es súper amplio, ¿no? Está la opción de los biodigestores, distintos tipos de tratamientos de aguas. Realmente es como muy interesante cuando uno empieza a abrir la cabeza, porque por ahí nosotros estamos como muy encerrados dentro de esta opción del el inodoro tradicional, que es el hidráulico, el que vos decías, ¿no? Y cuando empezamos a ver todos los impactos que eso tiene, y aparte, bueno, ni hablar cuando hay situaciones de escasez hídrica, entonces realmente es muy interesante poder empezar a explorar otras opciones que yo vuelvo también sobre el tema de los tabú y las representaciones que tenemos, ¿no? Opciones que muchas veces son asociadas a lo rural, son opciones asociadas también a cierta, lo piensan como que es muy hippie poder hacer esas cosas, ¿no? Pero hay como muchísimas experiencias cuando uno se pone a ver, ¿no? De centros urbanos, cuando hablamos del tema del ahorro de agua, ¿no? Leía por ahí que decía que, no sé si será realmente certero, ustedes a lo mejor me podrán decir esa cifra, pero que se calcula que en las ciudades el uso domiciliario del agua, el 40% se utiliza para los inodoros, es agua potable, o sea, con lo que cuesta potabilizar el agua, es una locura, ¿sí? Entonces poder explorar otras opciones, hacer baño seco, poder reciclar las aguas grises, tratar las aguas negras, en fin, realmente son cosas que son necesarias, no solamente interesantes, son necesarias en este momento que estamos atravesando, con los impactos que vemos a nuestro alrededor. Lo vemos en nuestros ríos, lo vemos en nuestros lagos, no es algo abstracto que estamos hablando, lo estamos viendo a nuestro alrededor. Perdón, disculpen, yo cada tanto cuchareo ahí meto algo. Está silenciada, Miriam, no te escuchamos. Muy bien. Bueno, traemos esto de la problemática actual justamente porque lo que vemos, o lo que sabemos y sentimos es que normalmente es algo muy cómodo también apretar un botón y que no sabemos qué pasa con eso. Muchas veces ni siquiera sabemos si tenemos cámaras sépticas, si no, qué es lo que hay, digamos, cómo es nuestro sistema. Y entonces nos desentendemos justamente porque es un tema tabú, porque tampoco queremos tener mucha relación con nuestros desechos, y eso trae que, bueno, que confiemos en que eso está bien y o que alguien va a venir y lo va a sanear, por ejemplo, el Estado, ¿no? Como que las cloacas, que algo va a venir y nos va a salvar de hacernos cargo. Entonces es una invitación también a pensar en la acción individual, no solo esperar que los estados o gobiernos en particular se hagan cargo, sino también empezar a tener conciencia de qué es lo que sucede con nuestros desechos. En general, en este caso estamos hablando de los desechos propios de nuestro cuerpo. Y respecto del tabú, es mucho el tabú que hay, y nosotras muchas veces lo que ofrecemos, lo que les decimos a la gente es que pruebe en lugares grandes, con parques, con patios. Si no se animan, quizás tienen un baño hidráulico, quieren tener su baño hidráulico, hacer un sistema de saneamiento, pero poder tener un baño seco afuera, exterior, que sirva como opción a ir probando a ver cómo es, a ver si puedo lograr que no haya olor, a ver si puedo lograr cómo es, que no sea tan hippie como decís vos, que es tal cual, mucha gente tiene esa idea, o incluso mucha gente ha probado ir a un baño seco y no le ha gustado porque hay de todo, como en todos los baños. Un baño hidráulico uno puede ir y puede estar muy pulcro, muy limpio, puede ir a otro donde, como los baños públicos o baños que no están limpios. Entonces, o limpio o que hay una estética que no nos convence. Entonces, es lo mismo, es pensar en que el funcionamiento es una cosa y la estética es la otra. Entonces, ahora en las próximas diapositivas, y vamos a seguir avanzando en esto, vamos a ir viendo tipos de baños, posibilidades para cada persona. Aparte, eso, saber que no es que existe un formato de baño, sino que hay baños y formas para todos. Lo que es importante es entender el funcionamiento del baño seco y entender que nos estamos haciendo cargo de nuestros residuos y estamos generando, algo que vamos a ver más tarde, pero estamos generando abono y tierra, que también es algo que escasea bastante en esta época y que si no tenemos que comprar.
Así que voy a seguir pasando. Bueno, ahí le doy la palabra un ratito a Clara y seguimos viendo los tipos de baño seco. Ya les digo que es una visión general y que existen tantos baños secos como personas, más o menos. Bueno, eso, justamente es una elección estética que cada uno puede hacer, no necesariamente un baño seco tiene que ser de madera, no necesariamente tiene que ser de cemento o de lo que encuentren, sino que hay en Argentina una sola fábrica de insumos para baño seco que se llama Biosanita, que vende los inodoros, que son blanquitos, fáciles de limpiar, que tienen 3 tipos de inodoros más lo que es la taza separadora, que ahora vamos a ver para qué sirve. Pero la cuestión estética se puede siempre mejorar y es lo que vamos haciendo nosotros también. Ahora estamos también implementando una mochila de descarga con botón para que eso que antes hacíamos con el agua también nos saque una incomodidad más en cuanto a la utilización del material secante. Digamos, explicando desde cero para quien nunca vio un baño seco, para quien no sabe cómo es una tecnología que no utiliza agua para su funcionamiento. Es decir, recupera la orina, por un lado, ¿sí? Gracias a la taza separadora que se ve ahí en pantalla, que ahora la vamos a ampliar un poquito. También puede ser todo junto. Nosotras vamos a explicar este sistema porque es el que creemos más conveniente y es el que justamente disminuye la cantidad de olor que puede llegar a haber en un baño seco, y es una de las cosas que por ahí si vamos a algún baño seco que no tiene un separador de orina, podemos ver que tiene un poco de olor por el exceso de humedad, ¿sí? Y porque la orina es un elemento con una carga de nitrógeno muy fuerte y otros minerales que hace que el olor mezclado con la caca se fomente mucho, entonces la separamos, la orina se recolecta o en bidones o directamente se infiltra con el agua de las aguas grises del baño, se puede mezclar con las demás aguas grises del baño y llevar a una fitodepuradora o a un riego. Entonces, esas maneras de utilizar la orina depende de la geografía del terreno, las posibilidades de la persona. Digamos, la orina es un fertilizante líquido de altísima calidad que incrementa la productividad de las plantas. Hay estudios realizados sobre el poder curativo que tiene, por un lado, como hasta una medicina en Oriente, que aquí por ahí algunos la conocen como la urinoterapia, pero más allá de eso es un fertilizante que las plantas utilizan, como lo observamos en la naturaleza con los demás animales. Más allá de ser seres civilizados, nosotros también somos animales, y tenemos ese aporte para hacerle a la tierra, ¿no? Que es, nosotros recibimos de ella tantas cosas y ese es nuestro aporte para devolverle de manera más consciente y más limpia. Naturalmente, nuestros esfínteres, una cosa sale para adelante y la otra para atrás. Entonces, eso es lo que se trata de hacer, recuperar eso. Entonces, la orina, por un lado, ya sabemos que es un fertilizante y se puede, si se junta en bidones, se puede utilizar pura, por ejemplo, se puede utilizar para los árboles más grandes, los árboles frutales, ornamentales, los cercos vivos, y después para plantas más pequeñas ya se va diluyendo, cuanto más sensible es la planta, más se diluye en agua, hasta llegar a 1 en 10, y para eso se puede utilizar para distintos cultivos, y siempre en lo que es la tierra, no se aplica directamente en las hojas, sino en la tierra, y la tierra misma hace de filtrado hasta que llega, esos nutrientes se van distribuyendo en la tierra misma. Entonces, eso por un lado con la orina, y lo que es la materia fecal, la caca, se puede juntar tanto en baldes, nosotros utilizamos las bolsas biodegradables porque higienizan mucho el proceso. Hemos desarrollado unas bolsas de tamaño específico para los baldes de 20 litros y para los baldes de los tachos de Biosanita, que tienen una forma particular y un tamaño específico, que bueno, no encontramos bolsas en el mercado de ese tamaño, así que la bolsa biodegradable lo que nos permite es cosechar todo ese material sin tener que tocarlo, poder cerrar y tirar la bolsa misma
directamente a la compostera, en donde se termina de descomponer con la ayuda de micro y macroorganismos, digamos. Una vez que eso hace un proceso primero de fermentación dentro de la compostera, que la compostera puede estar armada tanto con pallets o con chapas o con lo que cada uno tenga disponible. Lo importante dentro de lo que es una cámara de descomposición de materia fecal es que sea ventilada, que son los factores fundamentales para que no haya olor, tanto en un baño seco con cámara de compostaje in situ como en un balde como los que vemos de 20 litros. Necesitamos una ventilación adecuada que nos lo da en parte la estructura del baño y en la otra parte el material que vamos a usar, el material secante, que ahora vamos a ver bien qué composición tiene. Y que esa compostera tenga una circulación de aire por debajo y hacia arriba, cosa de que tengamos una descomposición aeróbica en vez de una descomposición anaeróbica, que es con presencia de bacterias que generan mal olor. Digamos, si uno ve cuando se estanca el compost en la cocina, en el fondito, ahí donde no hay oxígeno y donde no circula el aire, más allá de la presencia por ahí muy excesiva de nitrógeno también, vemos que en esos lugares donde no circula el aire es donde se acumula el feo olor. Entonces lo que vamos a tratar es de no estar removiendo el compost, pero sí darle ciertas características para que pueda ventilarse bien. Entonces, bueno, ahí después también podemos pasar algunos links sobre cómo armar una compostera para quien quiera hacerlo en su casa, para quien esté queriendo experimentar un poco en la práctica este sistema, para no explayarnos demasiado por ahí, porque no es un taller, sino que es más un pantallazo general, pero se arma de manera muy sencilla, muy económica, lo puede armar cualquier persona con bajos recursos, con 4 pallets, y de manera prolija, y siguiendo estos factores. Es un compostaje muy seguro porque justamente al no haber presencia de agua, el compostaje se produce a nivel superficial. Y los lixiviados de la caca, digamos que sabemos que la caca es un 80% de agua, entonces esos lixiviados son absorbidos por el material secante y todo el proceso sucede con una humedad controlada. Entonces no vamos a tener una filtración. Y si la hubiera, nunca va a ser significativa como lo es la cantidad de agua que se infiltra en un pozo ciego a 2 metros bajo tierra, muy cercano a la napa, con grandes cantidades de agua y productos químicos, ¿no? Entonces, sí. No, te hago una consultita. En general ustedes trabajan, esto se composta de manera separada, digamos, a lo que puede ser la compostera domiciliaria con residuos de cocina, por ejemplo. ¿O cómo lo manejan eso ustedes? Porque eso yo conozco depende, gente... Sí. Eso depende de cada persona y de lo que tenga ganas de implementar y después hacer con ese producto final, que si cuidamos las características que tiene, lo vamos a poder utilizar, y es un material muy, muy rico en nutrientes porque nosotros comemos de todo. Lo que hay que tener en cuenta para cualquiera de las decisiones que tomamos, es decir, idealmente lo mejor es tener un compost del orgánico de la cocina para poder utilizar ese compost en ciertos alimentos comestibles directos, ¿no? Como una zanahoria o lo que querramos hacer en la huerta. Pero depende para qué lo podamos utilizar, también se puede mezclar todo junto y no hay ningún problema. Hay gente que lo hace así y que luego, como no tiene huerta, lo usa en otra parte de su jardín y es perfectamente posible. Una cosita que quizá sí hay que tener en cuenta es que son los tiempos. O sea, quizás vos lo podés hacer todo junto, pero si tenés una compostera de cocina va a tardar mucho menos en generarse la descomposición y tener una tierra fértil que si las mezclas, digamos, también. Entonces, no es que no se pueda, se puede tal cual, cada uno lo decide, pero bueno, son distintos tiempos y también está bueno regularlo justamente porque a veces necesitas tierra rápido o poder tener un fertilizante ahí para aportarle a tu tierra y bueno, el compost de la cocina nos ayuda en ese sentido más rápido. Sí, sobre todo el tiempo de la eliminación de los patógenos, ¿no? Porque por ahí un compost de materia fecal puede estar listo en un año tranquilamente, depende de las temperaturas y demás,
pero por ahí la presencia de patógenos no nos podemos asegurar 100% de que se haya eliminado. Entonces, ya después de los 2 años, y ahora vamos a ver también algunas técnicas como la descomposición termófila, ¿sí? con presencia de altas temperaturas, que es lo que se produce en la primera fermentación. Eso es lo que decrece muchísimo la cantidad de patógenos. Y también la implementación por ahí de ceniza, pero todo en ciertas proporciones, porque en un compost, tanto de cocina o de cualquier material, tenemos que saber que necesitamos, para que las bacterias puedan trabajar adecuadamente, un 20% de nitrógeno, aproximadamente, ¿no? El nitrógeno es todo lo que es, bueno, la caca tiene muchísimo nitrógeno, además de potasio y otros minerales, y lo que es la cáscara de papa, todo lo que es lo orgánico de la cocina también tiene mucha presencia de nitrógeno. Entonces, para equilibrar eso necesitamos agregar un gran porcentaje de carbono, un 80% de carbono aproximadamente, ¿sí? O una parte de nitrógeno por 20 partes de carbono. Más o menos como para darse cuenta de que esa proporción es lo que hay que cuidar, y es por lo cual, además de quitar la humedad, agregamos también el material secante, para que ese porcentaje de nutrientes esté equilibrado y que las bacterias puedan hacer su trabajo. Entonces vamos a echar restos de poda, hojas, o sea, por lo general el pasto seco, si echamos un pasto recién cortado, obviamente va a tener mucho nitrógeno, pero si ya está seco, o paja, todo eso tiene mucha presencia de carbono y es lo que nos va a equilibrar el compost. Si querés pasar una diapositiva más, así les muestro lo del material secante. Bueno, vamos avanzando. Si quieren ir haciendo preguntas, yo también soy de hablar mucho, pero pueden ir ahí. Bueno, acá está la taza separadora, que es la que se produce en Tandil, la fábrica de Biosánica, que es la única fábrica formal, digamos, que existe. También hay tazas separadoras de cerámica que hacen algunos artesanos, que son muy lindas, pero por ahí esto es una opción bastante económica y práctica y liviana para implementar, que se puede tanto o derivar a bidones o derivar junto con las aguas grises. Entonces esta es la taza separadora de la cual estamos hablando. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de baños secos que se pueden implementar tanto en lo que es adentro de la casa, con una cámara de compostaje in situ, con todos estos factores. Ahí preguntan, sí, hay en realidad, ay, me están llamando, bueno. Sí. Las tazas separadoras de Biosánica se piden directamente y te las envían por correo. Es lo mismo, no hay diferencia en el precio, en el coste, salvo que se arma una compra comunitaria de tazas separadoras y ahí por ahí se disminuye un poco el costo de envío. Pero a los chicos de Biosánica se los puede llamar y hacen envíos a todo el país. Así que con eso no hay problema. Y bueno, y después podemos tener las cámaras de compostaje in situ también afuera de la casa, como decía Mir, que puede ser una buena opción. A mí me parece una opción alucinante para las plazas. Ojalá en algún momento se pueda implementar en lugares con escasez de agua sobre todo, pero también sabiendo que es una tecnología avalada por el INTI, que escribió un manual gordo sobre acá lo tengo, sobre la implementación de estas tecnologías. No solamente en lugares donde hay escasez de agua, sino también como un cuidado de este elemento tan valioso que bueno, hoy en día está en escasez. Y después también ahí vemos que puede ser portátil. Sí. Claro, no, una cosita que acá en las imágenes no se ve ninguno integrado en una casa, pero podría estar tranquilamente, si uno diseña su casa desde cero, podría estar directamente tener un baño seco. Las fotos que estamos mostrando son de baños más de tipo exterior, que pueden ser eso, para una plaza, nosotros también hemos visto varios y estamos tratando de gestionar o de convencer de alguna manera en espacios naturales o reservas naturales donde
Normalmente hay mucho turismo también, y la realidad es que, bueno, siempre hay algún lugar donde sabemos que está el baño, porque hay papeles tirados, porque hay olor incluso, pero no hay una gestión de los residuos en estos espacios turísticos, o como decía Clara, en las plazas. Acá en Sierras Chicas hay muchos eventos, ferias agroecológicas en plazas, y bueno, nosotros estamos tratando de que esto se dé, pero tiene que haber de parte del municipio simplemente una decisión y un mantenimiento después, que es muy sencillo, pero bueno, está bueno nada, como ir tratando de meterlo ahí en la... Les hago una Sí. consulta. Vos decías cuando construís tu casa desde cero, no sé si te darán posibilidades de responder la consulta, pero es muy complicado, por ejemplo, la posibilidad de remodelar un baño y convertirlo en un baño seco. Un baño No, en realidad no, tradicional, digamos, no, con no, un claro, yo digo, si inodoro. uno quiere, claro, si uno quiere con cámara de compostaje in situ, ahí habrá que ver, tiene que estar elevado de la superficie, entonces habrá que ver la disponibilidad de la pendiente para generar eso. Pero si no, uno mismo puede hacer o ya sea los de Biosanitas, que ya vienen hechos, es un inodoro portátil, entonces uno puede tener un inodoro portátil, generárselo, que puede ser con un tacho de 20 litros, una cajita que se arma, y bueno, o sea, uno puede tenerlo alternativo en su propio baño y de una forma, digamos, estéticamente linda, pero para refaccionar, simplemente hay que ver cómo es el actual, digamos, y tratar de generar esto, que a ver si lo estamos viendo, sí. Estas cámaras de compostaje in situ que tienen abajo, donde se ven dos compuertas en las dos imágenes, de arriba a la derecha y a la izquierda, se ve dos compuertas. Entonces ahí abajo es donde se va a alojar los desechos, las heces o la caca. Entonces, cómo generar eso en una casa que ya está diseñada y hecha, bueno, habrá que ver cómo se puede hacer. Por ahí, en relación a esto que preguntabas, digamos, yo en una época era muy fanática de los baños secos y, bueno, hasta, digamos, me costaba ir a un baño hidráulico, como que realmente me gustaba mucho esa manera y estaba como un poco fanatizada con el tema. Luego me fui dando cuenta de que, bueno, obviamente todo el mundo usa baños hidráulicos y están por todos lados, entonces empecé a cambiar un poco y a decir, bueno, esto es un agua cargada con nutrientes, entonces dejar de verlo como un problema, como hacemos en la permacultura, digamos, que es en donde hay un problema también hay una solución. Entonces si tenemos por ahí problema de agua y tenemos un problema de tiempos para regar un jardín, el solo hecho de estar utilizando un sistema regenerativo hace que cuando tiramos el botón de la cadena podamos estar regando al mismo tiempo con esa agua cargada de nutrientes. Eso es posible. Tal vez hay que ver en cada caso si realmente es necesario cambiar la tecnología por un baño seco, con todo el gasto que eso implica, o de repente poder aprovechar eso y directamente hacer un riego. Y tal vez sí reutilizar el agua del lavamanos o de la ducha para la mochila de descarga, que esa agua de todos modos la estamos utilizando. Eso es algo por ahí un poco más sencillo, y pensar en que de repente puede haber un baño seco en otro lugar de la casa, como para agregar una opción, cuando no hay agua, cuando uno quiere ir, cuando hay demasiada gente en la casa. Entonces, bueno, como en cada caso hay que ver realmente y observar primero cuáles son las características del lugar y no tomar una decisión, digamos, estándar, porque en cada caso es distinto según el grupo humano, según la utilización, la geografía del terreno. Así que bueno, eso hay que ver. Sí, creo que está bueno esto de tener una segunda opción. Si ya tenés todo hecho, podés tener una segunda opción con los baldecitos y estos portátiles. Hay mucha gente que le interesa, pero no se anima. Entonces está bueno esto, no ponernos extremas, como estaba contando Clara, que a veces uno cuando entra en estas situaciones ambientales se empieza a ver y dice, bueno, no, listo, me voy al otro lado, y está bueno saber y tener la figura propia de que estamos en transición, muchos estamos en transición desde la cultura, como nos venían enseñando, a ir entrando en tener un poco de conciencia. Entonces en esa transición vamos generando pequeñas acciones que quizás es esto, es probar, es
cambiar a que nuestro saneamiento sea un poquito más amigable con el ambiente y conocer y empezar a sacarnos esto de los tabúes de que el baño seco es feo, es oloroso, no sé qué. Quizás está bueno esas opciones y esto, no cerrarnos, sino abrir el espectro. Y está bueno, esto Paso ahí a que la trae... siguiente. No, perdón, esto que traía Clara, esto está buenísimo, lo que dicen las dos, y también esto de pensar las tecnologías apropiadas, ¿no? Que cada contexto es distinto y poder evaluar y tomar decisiones también en función de eso, ¿no? Pasa mucho con el tema de la construcción, he visto gente construyendo su casa en adobe con tierra en lugares donde no hay tierra, tiene que llevar, entonces bueno, poder pensarlo también en términos del saneamiento, poder tomar las decisiones y ver qué tecnología podemos incorporar a nuestra casa o en el contexto en el que estamos. Eso. Sí, tal cual, tal cual. Por eso no hay que ponerse fanáticos, sino más bien pragmáticos o prácticas y realmente, sobre todo evaluar los efectos a largo plazo que todas las decisiones que tomamos pueden llegar a tener. Por ejemplo, en el caso de la utilización del material secante que vamos a ver ahora, está bueno pensarlo como algo sustentable porque es algo que, bueno, barremos el patio de nuestra casa y ese polvito y esas hojas que se juntan, o que mucha gente incluso las mete en bolsas de nylon y las tira afuera, es un material súper valioso. Lo cual es mucho peor. O las quema. Bueno, es un material súper valioso para compostar, no solamente la materia fecal, sino armar una pila en alguna parte del jardín con los restos de cocina, con esto, y eso se va a hacer tierra en algún momento y una tierra de buena calidad. Entonces, lejos digamos, de encerrarla en una bolsa, generar eso, una descomposición anaeróbica con presencia de olores, todo un trabajo de ponerla en esas bolsas, bueno, no digo que sea lo que tenemos que usar, pero sí es un material que se puede aprovechar. Las características del material secante, primero, está bueno que, digamos, no solamente sea o ceniza o acerrín, que no sea un material, digamos, o demasiado, con demasiado polvo o con demasiada fibra. Está bueno que busquemos una mezcla. Una parte del material, lo ideal es que va a sellar el poro, va a disminuir la cantidad de olores que suben, lo va a sellar. Entonces necesitamos una buena cantidad de partículas de polvo y necesitamos también palitos, hojitas, ramitas que estén primero absorbiendo la humedad presente en la caca y por otro lado ventilando y generando pequeños intersticios de aire por donde las bacterias puedan ahí ir haciendo su trabajo. Además del aporte de carbono que generan este material, nos da también un aporte de microorganismos que están presentes en cualquier bosque. Si observamos por qué no hay olor, por qué no tienen inodoros, por qué todo es tan maravilloso y la gente y todos los animalitos cagan por todos lados, podemos ver que la capa superficial del bosque está llena de vida. Entonces, cuando cae un tronco, una caquita, lo que sea, automáticamente toda la vida microscópica que hay ahí empieza a hacerse cargo de eso y lo descompone. Entonces, eso es lo que buscamos en un mantillo, ¿no? En un material secante. Que sea muy parecido a ese mantillo de bosque que nos da una descomposición rápida y ya que las bacterias están haciendo una acción sobre esa materia, rápidamente disminuye el olor, porque no está estancado eso, ¿sí? Entonces, ay, perdón. Bueno, después sí podemos de repente agregar un porcentaje de ceniza, mínimo como para aumentar un poco el pH y también disminuir la cantidad de patógenos que hay. Pero idealmente, digamos, por ahí hay mucha gente que tiene salamandra, que tiene baño seco y que usa solamente ceniza. Que no está mal porque tarde o temprano eso va a terminar siendo tierra, pero el producto final por ahí no es para un aprovechamiento hortícola o del jardín. Es un producto que tiene ciertas características que están un poco desequilibradas para que las plantas lo aprovechen, digamos, un producto demasiado alcalino.
Entonces, bueno, eso hay que saberlo y tomar la decisión en base a las posibilidades que uno tiene, y si digo, bueno, solamente tengo ceniza y esto me soluciona ahora, bueno, está bien, no es que está mal, pero hay que saber en qué puede usar uno después ese producto final. Así que Sí, bueno. una cosita que agregar, que esto de las cenizas que se usaba para hacer la lavandina o la lejía, como le decían, justamente porque es bastante alcalino y entonces mata más bacterias que si con un mantillo, que además estas ramitas, como decía Clara, generan la textura que después va a tener la tierra que vamos a obtener. La textura es esa como esponjosidad, esa sensación, este aire que ingresó a través de estas ramitas, que después no van a estar, porque van a haber sido degradadas, pero sí generan una textura distinta que cuando tiro solo tamaño, si pensamos solo en tamaños, lo que tenemos en el mantillo son distintos tipos de tamaños de grano, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos el polvo, el tamaño arena, un poquito más grande, y los palitos. En cambio en las cenizas solo tenemos polvo, y entonces no tenemos esa textura que después se va a generar, pero es como que le vamos ayudando a que este proceso sea más rápido y más orgánico cuando utilizamos mantillo. Una salvedad que está bueno hacer es que el mantillo es algo muy importante también para el bosque, para el patio, para donde sea que estemos. Entonces no es que tenemos que salir a sacar mantillo a lo loco, y si sacamos mantillo de ciertos lugares, lo que hacemos es volver a taparlo con alguna otra. Lo que no tenemos que hacer es desproteger al suelo. El suelo es algo muy importante y que tarda miles de años en regenerarse, entonces no es renovable. No digo recurso, pero no es un servicio ecosistémico renovable, entonces tenemos que pensar que el suelo, en ese caso, nos está dando algo y nosotros podemos ayudarlo al taparlo nuevamente, incluso como con este acerrín, se puede tirar acerrín, no sé, con las mismas hojas que hay por ahí, se puede, lo importante es que se seque y no pierda la humedad, que es para eso también que está el mantillo. Pero sí es importante utilizarlo, valorarlo, incluso esto que decía Clara, hay gente que tira las hojas y toda esta parte superficial. Entonces, bueno, levantar la mano y decir, vecino, acá estoy, a mí me interesa. O bueno, ir ahí armando redes de dónde sacar, de dónde no. Pero está bueno tener en cuenta esto de los tamaños de grano, o sea, los tamaños de qué le vamos a aportar a este material, además de que estamos aportando el carbono y toda la cuestión más química. Está la parte física, que vendría a ser esto de los tamaños, y la parte química, que es, bueno, le agrego solo ceniza, entonces le agrego un aporte más alcalino, o le agrego una combinación inoculando bacterias, que es como poner bacterias, que parece algo medio así como difícil, y lo único que tengo que hacer es llevar estas bacterias que ya existen en la tierra, en el mantillo, llevarlas a mi baño. Es poner ahí y esas bacterias se van a reproducir porque tienen alimento ahí. Bueno, eso. Sí, tal cual. Y bueno, en cuanto a este material que también abunda y que es muy común utilizar el acerrín de aserraderos en los baños secos, eso, saber que por ahí está en una etapa de descomposición previa a la caca, es decir, nuestro intestino hizo todo un trabajo con esa materia que cuando la juntamos con el acerrín está como muy fresco, entonces tiende a acidificarse la pila de compost, y al estar todavía muy fresco, no tiene la propiedad de absorción que necesitamos. Entonces, si tenemos ese recurso disponible y nos regalan el acerrín, tenemos un aserradero cerca y lo queremos aprovechar, lo que podemos hacer es de repente avejentarlo un poco, tirarlo en los caminos de la huerta, tirarlo en algún lado en donde le dé el sol, y se empiece a llenar un poco de vida y a descomponer, para que luego de un tiempo ya sea algo más parecido a un mantillo, y que ya esté impregnado con todos los microorganismos que hay en el suelo, y de esa manera ya sea un material realmente idóneo para la utilización en el baño seco. Así que bueno, si tienen ahí alguna pregunta en relación al material secante, lo pueden hacer por aquí o por el chat. Y bueno, ahí pasamos un poco a los beneficios que tiene el baño, como para que se entusiasmen. Ahí voy. Igual los venimos medio charlando, que el primero es el
reducir el consumo de agua potable, y así como vos decías, se calcula que el 40% de las aguas de las casas vienen del inodoro. Nosotros también podemos tener una regulación en la descarga, vieron que hay descarga, si quieres cargar mucha agua, descargar poca agua, esa es otra opción como para tratar de reducir un poquito, pero en general acá hay datos, digamos así, datos secos de consumo de agua potable al año. Verán que está entre 11 y 18.000 litros al año, ¿sí?, de producción de aguas negras por persona. Y en un sanitario seco, a lo sumo, le podemos tirar un poquito de agüita con algo, con algún aroma a la parte del pis, para que no se acumule ahí el olor, pero sin embargo el resto no va a tener, simplemente vamos a estar usando el mantillo que venimos hablando, o el material secante que consigamos, entonces no vamos a consumir agua potable. Y como otro beneficio que es muy clave, me parece, es esto de producir fertilizante y tierra negra. El fertilizante a través del pis, y la tierra negra también es fertilizante, pero que es más sólido. Acá tenemos valores, digamos, 160 kilos de tierra al año por persona. Es algo como que si nos sacamos de la cabeza el tema tabú, el tema de que nos da miedo a veces hasta ver o manejar nuestra propia caca o tener algún tipo de contacto, entonces podemos ver que los beneficios son muchísimos porque generamos tierra donde justamente muchas veces es lo que escasea. A ver, voy a ver cuál es, bueno, perdón ahí el ruido. Como nutrientes, los principales nutrientes son nitrógeno y fósforo. En amarillo tenemos el porcentaje, bueno, en este caso los gramos de nitrógeno en el lado izquierdo de orina y los gramos de nitrógeno de la caca. Y por el otro lado, del lado derecho, fósforo en gramos también, y en amarillo la orina y en marrón zona también. Hablamos de esto porque venden, o sea, todo esto es una... Perdón, no digo lo que se hace con la... repetirlo, ¿sí? porque se entrecortó. Disculpa. Bueno, simplemente es mostrar este gráfico que tiene un porcentaje, en realidad son gramos, en amarillo, de nitrógeno que viene del pis y nitrógeno que viene de la caca, que podemos obtener a través de realizar la separación y la composta. Y de fósforo, por el lado derecho, 183 gramos de fósforo que viene de la caca y 365 gramos que viene del pis. Simplemente son datos, como datos para que vean que estos son fertilizantes que podemos utilizar en nuestros espacios y que si no tendríamos que comprar. Tenemos que comprar y que no son baratos y que son naturales y que los podemos usar en nuestras huertas, lo podemos usar en plantas ornamentales, en jardines, en patios. Entonces es un beneficio muy importante. Acá tenemos un dato que es como, son datos, pero calculando que una persona viva 71 años, tenemos entre 35,5 mil litros de pis y hasta 9 toneladas de caca en la vida de esa persona. Entonces, imagínense la cantidad de tierra que podemos generar. Y en este caso es un gráfico donde en el lado derecho vemos, un gráfico de torta, vemos los porcentajes de nutrientes que tiene el pis, que algunos lo llaman el oro líquido justamente porque normalmente lo desechamos, buscamos el oro y buscamos los fertilizantes y buscamos todo en otros lados, y sin embargo lo estamos desechando día a día y tirándolo en los ríos y generando, en vez de un ciclo de autorregulación, de beneficio, estamos generando todo lo contrario. Entonces, bueno, lo que queremos resaltar es esto. Podemos, si no nos animamos a tener completamente un baño seco, bueno, podemos hacerlo a través de un baño paralelo a la casa e ir probando. Acá tenemos también, se ha hecho una guía práctica de uso de la orina para la producción en la agricultura, lo cual ahí va diciendo cuántos litros, cómo diluir esa orina y cómo hacer la producción para tener un aumento de la producción para la venta, utilizando el pis, que puede ser recolectado tanto de una persona, una familia, en un lugar de agricultura. Antes de pasar a eso, quería comentarles, por ejemplo, que como veníamos hablando, esto puede ser utilizado
en casas, puede ser utilizado en camping. Muchas veces los campings están cerca del agua, o sea, de los ríos, de los lagos, y no tienen muy resuelto, digamos, el tema del saneamiento. Entonces un baño seco, que además puede ser portátil, es una buena solución, porque hay épocas inundables, entonces podemos mover nuestro baño hacia otro sector. Otro punto importante que está dando vueltas hace muchos años, que la gente, o algunos años, que la gente empezó a salir a viajar, ¿no? En bici, en distintos tipos de vehículos, y hace poco tengo unos amigos que están viajando en motorhome, en autocaravana o casa rodante, y una opción que ellos me preguntaron es sobre cómo hacer para transformar, porque en las casas rodantes lo que tienen son sistemas parecidos a los baños químicos. Entonces, es otra opción también para, por ejemplo, estas casas rodantes, donde podemos instalar un baño seco, chiquitito, de una independencia de 20 litros, e independizarnos de los químicos que hay que comprar, tanto para los baños químicos comunes como para los de las casas rodantes. Son opciones que tenemos en lugares públicos, como decíamos antes, tanto plazas como parques nacionales, lugares aislados. Todas estas son opciones y beneficios que nos puede dar, porque es algo que lo podemos generar en, no les digo 20 minutos, pero en un día podemos hacer nuestro baño seco, que incluso, si bien existen las tazas separadoras ya comercializadas, y hay gente que se genera sus propias tazas de distintos tipos. La última que hemos visto, que tiene una estética muy, muy linda y además que funciona, es utilizar, después le podemos pasar también un link, estos chicos son de una casa rodante también, utilizar lo que en Argentina se llama la chata. Cuando uno está internado y tiene que hacer piso, caca, le ponen un adminículo, que se le dice chata, que debe tener otro nombre, pero bueno, no lo sé. Y bueno, eso hecho con algunas cuestiones puede ser una opción un poco más accesible, o si estoy viajando y no puedo conseguir la taza separadora, es una opción también. Todo esto lo estamos nombrando como beneficios porque es una opción también accesible económicamente, ¿no? Es otro de los puntos. Yo puedo tener tierra, generarla, puedo tener mi huerta y puedo tener mi baño seco de forma económica, autogestionada, y si no, también lo puedo comprar y hablar con gente que sabe. Y hay muchas redes, incluso huertas en las ciudades, que hace poco también nos contactaron, donde se está empezando a tener en cuenta, hay gente que está empezando a usar un baño seco en su casa, pero vive en un departamento y entonces no sabe bien qué hacer. Una opción es generar composteras comunitarias en zonas de huertas, donde haya un especialista o alguien que pueda ir guiando esa composta para luego poder utilizarla donde hay que utilizarla para las huertas, por ejemplo, huertas comunitarias, o en lugares donde no tengo tanto acceso a tierra, por ejemplo, en las ciudades. Bueno, eso como beneficio, algunos de los beneficios. Y ya pasamos al tema del alquiler y la venta. Bueno, yo contestando una pregunta que hicieron ahí en el chat y queriendo aclarar que alguno de creo que está en Zoom, algunos de los gráficos que vimos recién son extraídos de un webinar que dieron los chicos de México, que se llaman RUTS, Red de Usuarios de Baño Seco Vivo, que están haciendo un trabajo muy lindo en la Ciudad de México, muy comprometidos también y difundiendo esta tecnología para usar en las ciudades, en los eventos, así como nosotros. Pero bueno, mencionarlos un poco porque es de ahí que sacamos esas fuentes. Y en cuanto a lo que preguntan sobre la caca de los perros, también hacer una aclaración en cuanto a alguna pregunta que se puede también, que a veces vienen, que es en cuanto a las hormonas, a los antibióticos que tomamos, ¿qué pasa con eso? La realidad es que cualquier componente que esté presente en la materia fecal es mucho más factible que se descomponga
digamos, a nivel superficial, porque hay muchísima más presencia de oxígeno y por lo tanto más presencia de bacterias que puedan descomponer eso y puedan transformarlo en otro componente que bajo el agua. Cuando esa materia está bajo el agua, lo que sucede es que al no haber presencia de oxígeno, es más difícil que se descomponga y que se pueda transformar. Más allá de que además todos los patógenos que hay presentes en esa materia se van a disolver y van a expandirse mucho más en una napa, en un río, en un lago, que lo van a hacer en seco, en una superficie aeróbica, ¿no? En el suelo o en una compostera. Es un proceso de descompostaje bastante más responsable de lo que parece, siempre y cuando tengamos en cuenta todos estos factores a conocer y a implementar para justamente tener una buena experiencia e ir mejorando la comodidad en el uso de ese sistema, ¿no? Bueno, ahora queríamos mostrarles, así que sí, se puede poner la caca del perro y del gato en el compost, y simplemente habría que ver de agregar, por ahí tiene un porcentaje de ciertos componentes que, bueno, va a haber que tener en cuenta, digamos, a la hora de usar ese producto final, dónde lo vamos a usar. No lo vamos a usar en una zanahoria que plantemos, obviamente. Lo vamos a utilizar en algún otro tipo de planta que pueda aprovechar los nutrientes sin la posibilidad de contaminación directa, ¿no? Sí, es el mismo claro. principio que nuestra caca, no hay, digamos, alguna diferencia, es como lo mismo, tenerlo en cuenta. Claro. Quizá lo que sí, hay que pensar en el volumen, ¿no? Porque si vamos a agregar el volumen de 5 perros, quizás está bueno hacer una compostera aparte, simplemente por el hecho de que, bueno, depende del tamaño también de los perros, de que va a ser un volumen que después, cuando se deshidrata, baja, ¿no? Porque primero tenemos un gran volumen, después va a ir bajando, pero bueno, es como un dato a tener en cuenta. Y las piedritas... Se te corta ahí, Miriam, un poquito. Justo estabas hablando de las piedritas de gato, te congelaste. Entonces, bueno, capaz que también hay que ir teniendo en cuenta que no sea, no sé si me quedé congelada, no, que es un material secante y que entonces está bueno tener en cuenta, ir viendo, ¿no? Como ir teniendo relación con nuestro compostaje, no dejarlo ahí y con nuestra compostera y ver que no esté demasiado seco, porque si está demasiado seco, entonces lo que toca es tirarle un poquito de agua, como un riego, una especie de riego como para que haya una cantidad justa de humedad y no sea muy extremadamente seco. Por otro lado, acá Carol Mancilla dice si Las invitan a Bolivia, podemos hacer chicas, un a dar una vivo, charla. así que de una, no tenemos problema, al contrario. Internacionales. No, quería ahí acotar bueno, una cosita chiquita en sí. relación a lo que están mencionando con respecto a la caca de mascotas, que muchas veces cuando nosotros encontramos tutoriales o manuales sobre compostaje, hay muchísimo material disponible en internet, en general no se recomienda incorporar justamente la caca de perro y gato, y sí se recomienda a lo mejor muchas veces, o se acepta incorporar guano de herbívoros o de, qué sé yo, de gallinas, de conejos, de caballo, etcétera, pero porque muchas veces se piensa siempre el compost en función de la huerta, ¿no? Siempre lo pensamos como un insumo, van de la mano muchas veces, ¿no? Pensarlo como un insumo para la huerta. Y tiene que ver con esto que mencionaba Clara, ¿no? Con la posibilidad, hay que hacer una cuestión súper responsable, ver dónde lo vamos a incorporar, por la posible presencia de patógenos. Por eso en general, siempre que yo he hablado con gente de agronomía, dice, mejor evitarlo para... justamente porque si no se hace bien, podés estar, digamos, trabajando, con, digamos, metiendo en tu huerta patógenos, ¿no? Pero si se hace de buena manera, y muchas veces se utiliza, por ejemplo, en ornamentales, en otros espacios del jardín, perfectamente se pueden incorporar, como bien decía Clara, y que tiene que ver el mismo tratamiento que hacemos con la caca de las personas. Sí, tal cual, porque además es pensar si no va al compost, ¿a dónde va? Es una cosa más que va a la basura y que, bueno, no tiene un aprovechamiento, no tiene una parte en el ciclo de la vida. Nos continuamos alejando de esa posibilidad de aprovechar eso e incorporarlo. En vez de verlo como un problema o decir, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, se puede compostar porque es materia orgánica, más allá de tener ciertos componentes
que de todos modos, digamos, van a ir un basural adentro de una bolsa, pero digamos, incorporados en el compost, se pueden ir transformando en otra cosa y se pueden ir aprovechando. Obviamente va a haber que hacer un análisis de cuánto estamos poniendo, agregar por ahí una parte de nitrógeno, la caca suele ser bastante seca, entonces por ahí hay que incluso regar hasta con un poco de orina, muchas veces se activan los compost con un poco de orina como para darle ese porcentaje de humedad y de nitrógeno que necesitan para activar el proceso de descomposición. Eso es ir viendo un poco también en la práctica, ¿no? Bueno, aquí vemos claro, la alimentación de las mascotas, no es lo mismo si le damos caldito hecho por la madre o un balanceado, que es lo más común, que tampoco es lo mejor, pero bueno, o sea, todo en algún momento vuelve a la tierra. Había otro comentario ahí que preguntaban, perdón, ¿cómo saber el tema de la presencia de patógenos digamos, cuando hacemos compost con materia fecal humana? ¿Cómo saber cuándo está listo? Vos recién hablabas de que era mucho más largo el proceso que a lo mejor en un compost con residuos de cocina, por ejemplo, que a lo mejor en 3 meses lo podemos tener listo para usarlo. En general, un compost de un baño seco, ¿en cuánto tiempo más o menos yo puedo empezar a...? Idealmente, lo ideal, digamos, es esperar la mayor cantidad de tiempo posible por una cuestión de prevención. A los 2 años, ya la mayor cantidad de patógenos, si hicimos bien el compost, sobre todo con un compostaje termófilo, si incorporamos un poco de ceniza, la mayor cantidad de patógenos se fue. Entonces no es un material peligroso. Hay quienes dicen que los últimos patógenos se mueren a los 10 años. Entonces eso hay que ver. Si uno va a utilizar ese compost en un cerco vivo, en unos frutales, en donde no vamos a estar ahí, nos ponemos guantes, lo utilizamos como, digamos, como cuando limpiamos la caca de perro, que nos ponemos guantes, lo usamos, lo dejamos, y no vamos a estar, digamos, en contacto peligroso con esa materia. Sabiendo que ya la tierra está lista, podemos tener esa precaución y utilizarlo tranquilamente. Si lo queremos usar para huerta, que mucha gente también lo hace, bueno, simplemente por ahí, yo lo que hago en mi caso práctico es, armo una compostera, cuando se llena esa compostera la tapo y la dejo esperar mientras lleno la otra compostera, como en un baño de doble cámara de deshidratación. A veces tenemos baños con una simple cámara, en donde se composta todo junto, y lo que vamos retirando es lo que va cayendo por gravedad, porque la cámara tiene una pendiente que nos permite ir retirando el material más viejo primero, mientras el material nuevo se sigue compostando, y en este caso tenemos una compostera separada de la otra, entonces se llenó una, la tapamos, la dejamos estacionar, y empezamos a utilizar la otra. Cuando esa se llenó, y necesitamos usar la otra, ahí recién usamos ese material, lo quitamos, lo implementamos en la huerta, y ese material ya está totalmente descompuesto y es muy posible que ya no tenga presencia de patógenos. Hay una forma de hacer el compostaje termófilo, que es siempre generando un núcleo de calor en el centro de la pila de composta, que es un videito que les podemos pasar, de Joseph Jenkins, que es muy sencillo, y que funciona igual que en una pila de compost de cocina. Primero se levanta la temperatura, como hasta 50 grados, en ese proceso se muere la mayor cantidad de patógenos, y una vez que baja la temperatura, ahí es cuando empiezan a medir los macroorganismos como las lombrices, las cucarachitas, todos los bichos que vemos en el compost, a seguir con el proceso de descomposición, más las bacterias aeróbicas. Pero luego de que se fermentó. Entonces, en ese proceso de fermentación es cuando se elimina la mayor cantidad de patógenos. Eso es un proceso que podemos hacer de manera controlada en una compostera aeróbica, de esta que les digo con pallets. Así que bueno. Sí, ahí la pregunta igual también tiene que ver con cómo sabemos, digamos, si hay una forma de medir. La única forma de medir realmente es un análisis químico. Entonces, por eso, la opción, como no vamos a andar haciendo análisis químicos más si tenemos mucha cantidad, salvo que tengamos que hacer algo, digamos, a gran escala, quizá, y ahí sí podamos, incluso puede ser en menos tiempo, que tengamos disponible, en vez de 2 años puede ser 1, mucha gente lo deja 1 año y ya empieza a usarlo, porque ya está
regenerada la tierra y lo utiliza teniendo en cuenta estos factores de no tirarlo en la zanahoria o donde yo voy a consumir directamente, puedo tirarlo en los tomates, porque los tomates es un fruto que se da por sobre la tierra. Entonces, pero para saber exactamente, es un análisis químico, digamos, para responder esa pregunta en sí particular, sería la única. Y lo otro es una forma de precaución y de decir, bueno, la forma en que voy a hacerlo sin llegar a tener el análisis es dejándolo más tiempo y haciendo el compostaje termófilo, que acá también comentan el humabono, que es el manual. Si buscan en internet, manual del humabono, ahí también sale todas las explicaciones de Joseph Jenkins, y después le podemos pasar el videito, pero el manual del humabono va hablando de los tabúes y de muchas cosas de estas que estamos trayendo a colación. Así que, bueno, sobre todo eso, aclarar que en principio es la precaución lo que usamos para saber que no hay patógenos. Y otra forma de activar, que estuve viendo también de Joseph, es, y que, bueno, nosotros hacemos producción de cerveza artesanal, y entonces una forma es tirar los restos de cerveza. Vieron que uno no toma todo y deja la parte cerveza artesanal, digo, porque no tiene que estar pasteurizada, porque las bacterias y las levaduras que tiene, es una forma también de tirar el pis, por ejemplo, para activar el compost. Tirar restos de cerveza artesanal es otra. Entonces ahí vamos viendo que lo que necesitamos son bacterias vivas que generen una convivencia en ese compost. Bueno, y ahí ya seguimos, porque seguimos con los baños químicos. Bueno, ahí eso es uno de los baños que tenemos, que son unidades portátiles, que por ahí algunos los vieron en algunas ferias acá en Córdoba. Son los primeros bañitos que hicimos, tienen un sistema de separación de orina, y lo que tienen de práctico es que se pueden subir hasta un quinto piso, porque se desarman, son de lona, y bueno, no necesitan ningún tipo de instalación. Son muy livianos, y bueno, esos son algunos de los que usamos para los eventos. Después tenemos el que es para obras o un jardín o para exteriores con periodos más prolongados, que digamos, se puede tener en el jardín también sin instalación, que tiene con autonomía de 20 litros, tiene un tacho de 20 litros de pintura, de los baldes de pintura, y usamos las bolsas biodegradables también para facilitar la limpieza, y bueno, los bidones también de 20 litros o más que entran abajo. Y en el próximo, que es un diseño nuevo con material reciclado, con placas de tetra, bueno, ahí se ve atrás cómo es el sistema, cómo se recolecta la orina desde el mejitorio y desde la taza separadora. Y ahí se ve la bolsita biodegradable que va un poquito más agarrada a la taza, como para que no entre las moscas, un poco más elevado, pero ahí era para que se vea la bolsa, que luego se composta junto con toda la materia fecal. Y bueno, tiene las instrucciones de uso, vienen con alcohol, un poco de alcohol en gel para higienizarse. Utilizamos nosotros productos de limpieza para bioremediación, que son producidos en la provincia de Córdoba, en Río Cuarto, que son los productos de Colmar. Es una fundación sin fines de lucro que hace 35 años que implementa tecnología para bioremediación. Entonces, los productos se pueden, digamos, reemplazar por todos los productos de limpieza de una casa, y están diseñados químicamente para que las bacterias los puedan aprovechar y para que, digamos, higienicen igual que cualquier otro producto, pero sin matar, sino más bien oxigenando, y bueno, se utilizan como si fuera un Dr. Bio, que es lo que se usa para limpiar las cámaras sépticas, pero, digamos, educando, es una fundación que educa en la bioremediación, y bueno, no solamente te vende productos, sino que te cuenta cómo es todo esto, cómo funciona el sistema también, y son productos que nosotras usamos y que fomentamos también porque nos parecen buenísimos para reemplazar justamente todos los otros productos que hacen todo lo que no queremos. Así que nosotras higienizamos los baños con uno que es para los olores, que se llama Biodor Fresh, que son bacterias aeróbicas que se comen el mal olor, y bueno,
eso es lo que estamos utilizando para la higienización. Quería comentarles que hace poquito, por ejemplo, como veníamos hablando antes, hemos vendido uno de estos baños, uno de los nuevos, para un camping, para un proyecto de camping, y otro para un proyecto de una comunidad que está recién en formación, recién en formación, y entonces fue una forma para ellos de resolver el tema de forma bastante más económica que generar ya la solución final, que además esto les queda, y van empezando a ver cómo es el proceso de utilizar un baño seco, pero bueno, es una solución. Esta puede ser, y puede ser también generar, nosotros también hacemos talleres, donde lo que hacemos es generar la estructura del baño seco, hacerla, digamos, contarles cómo es todo este proceso, este proceso del compostaje, y entonces es otra forma de generar en lugares donde, una solución en lugares donde en principio sería un problema tener un baño ya hidráulico. Entonces, bueno, es como un primer acercamiento para estos lugares un poco más aislados, o lugares que están iniciando algo que va a durar mucho tiempo, y es una solución práctica y más económica. A ver, voy a pasar a la próxima. Bueno, estos son algunos avales que en un momento cuando arrancamos con todo esto hace como 6, 7 años ya, yo iba a los eventos con los baños y teníamos un poco de miedo que nos sacaran la policía, porque no había nada, no, eran las primeras experiencias que se hacían al respecto, nadie conocía de esto, acá en Argentina al menos. Y bueno, de a poco fuimos consiguiendo el aval del INTI, se fue implementando esta tecnología, ahora se conoce bastante más que hace unos años, y bueno, saber, digamos, que técnicamente es una tecnología que está aprobada y que se está estudiando y mejorando constantemente. Bueno. Se cortó la luz. Así que, bueno, es alguna de las experiencias que hemos tenido con proyectos presentados, y bueno, se está saliendo adelante y cada vez va a ser algo, me parece, más valioso y más aceptado, porque es una necesidad, como decías antes al principio, es una necesidad ahora con la falta de agua y con la crisis socioambiental que hay. Creo que muchas personas van a empezar a mirarlo con mejores ojos, sobre todo sabiendo lo que sí, digamos, ya sabemos lo que no. Bueno, ahora empezar a estudiar y realmente aplicar lo que sí. Incluso quería comentar que no se suelen tener en cuenta, pero que son muy buenos en casos de desastres, en casos de eventos así puntuales, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas. En momentos de desastres, los baños secos pueden ser una opción que muchas veces no se tiene en cuenta, o se hace de otra forma, o incluso esto de que el 92% de poblaciones de ingresos bajos no tienen saneamiento de aguas. En general no se piensa en el baño seco como la opción alternativa, sino que se piensa en cómo sanear el agua. Entonces es importante también por ese lado. Y por otro lado, acá preguntan, en caso de evento, el contenido, ¿dónde se lleva luego? En general, nosotras lo que hacemos es darles dos opciones. Si es un evento de un día, lo llevamos nosotras a nuestras propias composteras. Se puede generar, si es un evento más largo, se puede generar, o si tienen alguna especie de canterito, entonces se puede poner un lavamanos y adjuntar ahí, y desviar, en vez de a un bidón, desviamos el pis a un cantero, que ya esté previamente pactado con la persona, que tenga ahí la disponibilidad de un cantero grande, de acuerdo a la cantidad de gente, de acuerdo a, bueno, cómo sea el evento. Pero si no, normalmente lo que hacemos nosotras es llevarlo a nuestras casas, donde tenemos nuestros espacios, digamos, donde tenemos las composteras y donde tenemos para fertilizar, y a veces llevamos el pis, si es mucho, a productores agroecológicos que hay acá en Agua de Oro, donde ellos utilizan el pis como fertilizante diluido según la cantidad, y usando este manual que les comentábamos antes. Entonces ellos lo utilizan para fertilizar sus huertas, en principio el pis, y nosotros hacemos el compostaje de la caca. En general en eventos lo que más hay es pis, pero bueno, también hay
digamos, material sólido, entonces ese lo llevamos a nuestras composteras. Digo, para evacuar esa duda, y bueno, eso igual se charla y se ve de acuerdo al evento, a la cantidad de días, y esto que digo, la cantidad de gente que vaya. Voy a pasar la diapositiva. Esto para ahí quien también está... consultaban, Sí, perdón, cómo contactarse con nosotras. Bueno, en esa última diapositiva les dejamos teléfonos e Instagram, nuestros nombres, para que puedan comunicarse. Y lo mismo abrimos a hacer talleres, a contar webinars y estas instancias que lo que hacen es ampliar y abrir el panorama a nuevas ideas, a nuevas personas, a redes, a otra gente que esté haciendo lo mismo en otros lados, acá en Córdoba, en Argentina. Nuestra idea no es competir con el otro, sino generar sinergia, y bueno, cada vez que haya más baños secos de alquiler, porque la otra opción son los baños químicos, donde no sabemos exactamente qué pasa con ese baño químico, con ese líquido que sale de ahí, y creemos que la opción del baño seco es la mejor, y entonces optamos a que haya cada vez más, tanto gente alquilando como gente comprando, y bueno, que seamos más en este rubro. Buenísimo, muchísimas gracias, Miri y Clara. La verdad es que buenísima la exposición, mucho más de lo que habíamos charlado. La verdad que ha sido toda una clase, así que me parece que la gente quedó súper atenta. Les pido disculpas porque se me cortó la luz en un momento, así que estoy desde el celu acá, espero que no se me acaben los datos. Bueno, la verdad es que súper interesante y bueno, mucho para indagar, seguramente. Me parece que hay muchas personas, algunos que ya compartían sus experiencias, así que, bueno, súper agradecidas con todo lo que han compartido. Quedan sus datos ahí a disposición para quienes quieran contactarlas. A ellas las estaban invitando de Bolivia a hacer también un Zoom, un vivo. Y les comentamos para aquellas personas que se sumaron más tarde, o para aquellas personas que no pudieron verlo por completo, o que quieren compartirlo. En breve lo vamos a estar subiendo también a nuestro canal de YouTube, ULA Córdoba, que los invitamos a suscribirse. Ahí tienen disponibles muchas charlas, talleres, webinars, hay mucho material disponible, y la idea sobre todo es poder compartir, dar a conocer estas nuevas miradas, estos nuevos enfoques, estas nuevas tecnologías que nos ayuden a pensar una transición frente a esta crisis ambiental que estamos atravesando. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carla, Clara, perdón, muchísimas gracias, Mir. No sé si quieren decir algo como para ir cerrando ya. Bueno, gracias también por la invita y por tener este espacio. Bueno, quedamos ahí en contacto y disponibles para cualquier consulta que quieran hacer. Nos gusta poder educar o compartir la experiencia que tenemos y que sirva. Así que, bueno, ahí quedan nuestros contactos y por ahí, no sé si hay alguna manera de compartir, luego si vos les podés pasar el link, bueno, o los que quieran Claro. pueden contactarse para que les pasemos un poco más de información, con todo gusto lo podemos hacer. Ahí Laura dice que no se veía, yo pensé que era mi celular, pero me parece que no se cargó la última diapo con los datos de contacto. No sé si quieren decirlos o escribirlos en el chat, cuáles son sus correos o su Instagram, cómo pueden encontrarlas. Ahí, Bueno, sí, ahí en la publicación del Instagram de la ULA las etiquetamos a Guaro Permacultura y a Ser Terrícolas. Están etiquetadas los Instagram, pero si quieren compartir sus mails también es una opción para aquellas personas que quieran ponerse en contacto con ustedes. Bueno, ahí Clara está compartiendo su celu también. Y bueno, ojalá más gente se anime a incorporar estas nuevas tecnologías, ya sea en sus casas como en los eventos. Yo empecé diciendo justamente, acá en la ULA organizamos eventos muchas veces en espacios públicos, y a mí me parece, si bien vamos a decir que la municipalidad no está habilitando los baños secos, no están habilitados, pero bueno, ojalá en breve podamos incidir para que esa habilitación se pueda dar. Como ustedes vieron, digamos, mucha gente piensa que es algo precario, que es algo sucio, que es algo que es poco higiénico, y en realidad hay muchísimas opciones muy buenas y que realmente podemos
podemos disponer de tecnologías que son súper apropiadas para estos contextos. Así que bueno, infinitas gracias a todas las personas que se sumaron, muchas gracias y bueno, que terminen bien el año, porque ya estamos terminando el año, así que bueno, aquellas muchas personas gracias, ahí en me el chat, faltó los que despedirme. querían, sí, los que Gracias, querían, gracias a todos. bueno, los que quieran recibir un certificado por haber asistido, ahí había un formulario que completamos en el chat, compartimos en el chat para que puedan registrar la asistencia y así después les mandamos el certificado por mail. Así que bueno, muchísimas gracias Miriam, muchísimas gracias Clara, y bueno, seguimos en contacto. Que tengan linda semana. Buen fin de semana, XL. Chao. Adiós, adiós. Chao, chao, muchas gracias.